Dentro del cine, la composición o el encuadre de la fotografía que conforman una imagen representan de los elementos más importantes y de los principales criterios presentes ante el espectador. Es a través del equilibrio, los centros de atención y la disposición de distintos elementos que un director comunica su mensaje deseado al público. ¿Qué conforma la composición cinematográfica? Pues los planos de una película son el resultado de composiciones meditadas y movimientos significativos de los actores y la cámara. La composición del plano no es un proceso mecánico, pero ciertos factores matemáticos y geométricos son los que aseguran el éxito de su ejecución. La mayor dificultad al componer una película es no solo jugar con la forma de los personajes y los objetos, sino con la de los movimientos. Así, la composición o bien disposición de los elementos dentro de la imagen o el encuadre es lo que permite lograr una composición armoniosa. Dentro de ellos podemos encontrar regla de tercios, parte de la visión mental imaginaria del encuadre en tercios horizontales y verticales, para situar, distribuir los elementos de la imagen repartidos por las líneas. El tono y profundidad de la imagen consiste en la disposición del encuadre en base a la escala tonal, ya sea en escala de grises o distintos colores o tonos, y la posición estratégica en la escala que cada tono hace presencia. Masa y fondo de la fotografía. Entendiendo por masa los elementos integrantes de la escena, los elementos han de ser dispuestos de forma simétrica, de manera que las grandes masas tiendan hacia el exterior, mientras que las pequeñas lo hagan hacia el centro. Asimismo, tenemos los planos y la angulación dentro del cine. Por su parte, un plano es considerado como la unidad básica del lenguaje audiovisual y su definición depende del proceso de creación de una película, siendo los planos dentro del rodaje o dentro del montaje, de tal manera que existe una infinidad de planos. Por su parte, también existen los diferentes ángulos de cámara que tienen una intención psicológica con respecto a la persona o el objeto filmado. Es así que hoy en día cada director puede diferenciarse por su uso específico de los distintos elementos, características o peculiaridades a través de los cuales pueden formar su propio lenguaje cinematográfico. De tal manera, Wes Anderson es uno de los nombres más reconocidos dentro del cine gracias a su distintivo uso del color, la increíble simetría dentro de sus encuadres, excéntricos personajes, aventuras surrealistas y grandes canciones que hacen de sus películas inconfundibles y que lo han convertido a ser considerado por muchos como un género artístico. Si bien podemos tomar como ejemplo la Crónica Francesa 2021 de Wes Anderson, donde se puede apreciar el uso de la simetría y el acomodo de los elementos a lo largo de la narrativa. Por una parte, aunque es un filme un tanto distintivo para Anderson, pues no está presente su notorio uso del color y tonos pasteles en algunas escenas, pues es una película que, aunque es moderna, se hizo en blanco y negro para transmitir ese sentido de nostalgia y que va a la par con el contexto de la trama situada en el siglo pasado. Es asombroso cómo a través del uso de la composición y el extravagante carácter de los personajes aún se logra reconocer que es un filme que se trata sobre Anderson como director. Anderson recurre al bokeh o diafragmado de los fondos y logra incorporar los primeros planos con naturalidad. Asimismo, tomando como referencia varias escenas de la Crónica Francesa, logramos ver cómo Anderson vincula un marco referencial a través del orden visual, equilibrios y volúmenes compensados, concebidos por la armonía que forman estos elementos visual, musical e incluso naturalmente. De tal manera y cómo se logra apreciar a lo largo de las escenas. La precisión del acomodo, el complemento en la simetría de los elementos y los personajes en cada encuadre son el lenguaje cinematográfico que nos permite identificar a un filme como de Wes Anderson. Así, son el absurdismo en sus historias y el meticuloso uso de sus encuadres y tomas, si bien la libertad en su expresividad artística visual que justifican otorgarle, y que así lo considero yo, el título de genio cinematográfico, y que irónicamente revoluciona el cine hoy en día con su uso tradicional del orden perfecto en su composición cinematográfica.